Bueno, buenos días a todos, perdona. Es que no veía el gesto. Bueno, encantado de estar aquí, es un placer. Bueno, es un placer, es mucho más que un placer. Se nos quedan cortas las palabras, no para expresar lo que Tú ves. significa para nosotros estar aquí. Mucha responsabilidad encima abrir el congreso y partiendo de lo que decía Tania, bueno, habla tú también, que luego Bueno, dices que hablo empieza, mucho. empieza, sí. Vale. Partiendo de lo que decía Tania, al final de la energía y de tal, yo no me he preparado nada. Es decir, hablé con Gemma y hablé con vosotros y dijo, tienes 15 minutos. Digo, ¿para qué? Dice, para hablar de todo lo que puedas. Digo, en 15 minutos no tengo solo tengo para empezar. Pero voy a intentar sintetizar, bueno, vamos a intentar sintetizar lo máximo posible. Mm, no vamos a hablaros, yo en mi caso no voy a hablaros de experiencias con alumnos, ni con personas, ni con... Porque ya todos tenéis ese bagaje, ¿no? De una forma o de otra podemos compartir miles de cosas, ya tenemos nuestros canales, nuestras herramientas para compartir todo. Y creo que lo que corresponde aquí un poco es hablar de nosotros como coach y cómo hemos aplicado y qué en qué nos ha beneficiado todo esto y qué está aportando a nuestras vidas, ¿no? Yo entiendo, lo entendí así, de esta manera. Entonces, bueno, nosotros yo soy ciego primero. Bueno, primero soy ciego, no, nací ciego, pero creo que también mi mediunidad venía acompañada de esa ceguera de alguna forma, ¿no? Sí, soy medio, soy ciego, no me duelen prendas decirlo. Ahora parece que hay veces que está un poco como mal visto no decir todo eso, nunca mejor dicho. Y durante muchísimos años viví esa mediunidad que no entendía y esa ceguera pues como un castigo, pues una penitencia porque no la entendía. Y al cabo del tiempo, pues la empecé a comprender gracias a ella. No sé, ella puede contar un poco cómo ocurrió. Bueno, nosotros, yo siempre he sido, soy más como Jordi, que necesito científicamente demostrar lo que estamos viendo, viviendo y yo qué sé, me hace falta tener, soy como Santo Tomás de Aquino, que necesito meter el dedo. Entonces, al ver que Vicente tenía estas visiones, estas, bueno, circunstancias, vamos a llamarlo circunstancias, yo empecé a estudiar un poco más para intentar comprenderlo. Y gracias a vosotros es cuando yo he dado el gran cambio en mi vida. Es cuando realmente he dicho, ahí va, si yo con un antifaz estoy viendo cosas que no son lógicas. Y entonces ahí es cuando realmente, gracias a vosotros y gracias a toda la visión intuitiva, he empezado a crecer como persona y a valorarme más. Porque yo al principio decía, nada, son cosas de Vicente, yo no puedo hacer esto o muy poquitas personas lo pueden hacer. Pero gracias a las herramientas he visto que sí, que somos todos capaces y simplemente es concentración y respirar. ¿Cómo cómo ha mejorado en nuestro caso, el mío particularmente, qué ha hecho, ¿no? En mí esa herramienta, esa intuitiva? Pues en el caso de la mediunidad ha ayudado mucho a filtrar, a limpiar. Lo he utilizado mucho como filtro de humildad. Es decir, la cabeza opera, ya sabéis cómo opera. Opera a mucha velocidad, con muchas cosas. La mente juega muchísimo, un gran papel en todo esto. Hay que intentar apartar la lógica, como decía Rosy, la métrica y todo lo que tenga que ver con el orden un poco establecido. Y para eso, Anda, pues, pasa. para eso la mediunidad, o sea, la capacidad de esta visión intuitiva ayuda mucho a filtrar eso. Por descontado para moverse en la vida diaria. Para movernos en la vida diaria. Ya sabéis la experiencia que tenéis, porque trabajáis con personas con baja visión o con ceguera total, qué beneficios tiene. Pero si además le añades una capacidad que es esta en este caso, pues, pues mucho más. Es decir, ayuda muchísimo a filtrar, a limpiar, a ponerle un poco de cordura en ocasiones, ¿no? Porque Ah, ya, eh, ahora te doy, cariño, ahora. me ayuda a enfocar, me ayuda muchísimo a enfocar y a ser, o sea, a ser más coherente dentro de la locura que se monta en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos muchísimo trabajo que vamos haciendo y luego también nos ayuda muchísimo, en mi caso, a romper barreras frente a una persona a la que le estás haciendo, por ejemplo, la práctica. Porque le quitas primero, sin poner la antifaz, ya le estás obligando a romper un prejuicio.
inconscientemente te mira y dice, ¿y tú me vas a hacer a mí una práctica de visión intuitiva? Y digo, pues nosotros sí, luego tenemos una visión intuitiva, pero si tú eres ciego, sí, precisamente por eso. Vamos a romper ese tabú, vamos a romper eso. Ya lo primero que hace muchas veces es decir, a ver, nos presentamos los dos, Rosy no es ciega, yo sí. Venga, ahora vamos a empezar a jugar, ¿no? Nos ponemos el antifaz de jugar y vamos a empezar a trabajar por esto. Estos últimos meses, a raíz de esto, se nos propuso una cosa muy chula de hacer con profesores de instituto, con todos mis respetos a los profesores de instituto, y de estas materias en concreto, súper organizados, de comercio, matemáticas, contabilidad, o sea, todo lo más compartimentado que podemos encontrar y encasillado estaba en estas sesiones que dimos, que en principio eran de 16 personas, al final fueron 44 durante 15 días. Era como, vamos a ver. Pues allí fue una experiencia tan brutal y tan potente que nos ha traído que aún tenemos agujetas después de sus 15 días, ¿verdad? Tú puedes contar Sí, un porque poco. encima teníamos el hándicap de que no sabían a lo que iban. La mujer que es nuestra amiga, que es la que nos ofreció hacer el curso allí, les dijo que íbamos a hacer unas respiraciones con un antifaz y que no entendía muy bien lo que íbamos a hacer, pero que la gente se apuntara. Entonces, claro, cuando llegamos nosotros allí y empezamos a contar en qué consistía todo esto, fue como un poco de qué me estáis hablando, que yo doy clases de marketing, de administración y cosas de estas y es todo súper cuadriculado. Mm. Cuando empezamos nosotros allí a jugar y vieron lo que eran capaces de hacer, se quedaron maravillados. Entonces se corrió la voz y por eso pasamos de 16 personas en un principio a que, bueno, por allí quería pasar todo el mundo. Entonces fue maravilloso. Por Fue eso, maravilloso. por eso, cuando decía Tania que estábamos en un momento en el que, a pesar de muchas cosas que se estaban viviendo y de cómo nos estaban, entre comillas, vilipendiando, criticando y haciendo, intentando ridiculizar todo esto de alguna forma tan soez, ¿no? Esto lo contrario, es decir, esa energía, ese amor, eso incondicional que trae todo esto, que sale del corazón, sale de un sitio que no es el sitio del, ni del dinero, ni del querer hacer porque tengo que hacerlo, sino el de dejarse llevar, el de permitirse, el de permitirnos, es tan fácil que de repente esto se expanda. Claro, con la misma fuerza que se expande, hay que tener la capacidad de sostenerlo, que ahí está el truco. Para mí, por ahí está la esencia de todo esto, ¿no? De intentar sostenerlo. Y ahí nos toca a nosotros, pues ya no tanto innovar, sino, pues, Hacer conscientes y hacer que recuerden de todo lo que somos capaces de hacer como humanos, ujú, como ser humano. sí. Pero claro, toda la sociedad, toda la educación nos va llevando a que se nos olvide. Pues no, esa es la herramienta fundamental. Mm. Recordar de lo que sois capaces. Sí, Y entonces, incluso con un antifaz puesto, pues ahí es cuando más entusiasmo No coge la quería, gente. yo no cuando me voy la a pelear. gente, cuando la gente empieza a decir que esto no es posible, que esto no se puede hacer, cuando hacemos las prácticas, ya sabéis cómo va, que eso no puede ser, no tiene lógica, cuando se rompen esos primeros momentos de ¡pum! De romper, ahí ya están en nuestras manos, entre comillas, y lo digo con bondad, no lo digo bien, están en nuestras manos. Ahí es donde tenemos que empezar a jugar y a hacerles cosas, pues eso, que les descoloque completamente para luego colocarles en su recuerdo y recordar que son capaces de hacer cualquier cosa. Em, yo creo, chicos, amigos, que en general es muy fácil, es muy fácil, es muy difícil que se entienda y que se vea, y es muy fácil que se pierda porque la gente no lo practique, lo que sea. Ahí está nuestro trabajo, ¿no? El de coach. Entonces, bueno, se me olvidó comentaros que hemos hablado un poco de la mediunidad, hemos hablado un poco de cómo esa capacidad en mí ha ayudado o no ha ayudado el tener esto de visión intuitiva para poder trabajar, pero no quiero contar ya lo del día a día. O sea, el día a día ya sabéis. La gente alucina cuando nos ve, pero yo más como persona, el de que va a cualquier espacio no conocido y es capaz de alguna forma pues unas respiraciones, un poquito de trabajo y ubicar y ver espacios que no conoces y moverte sin bastón. Y yo digo siempre, oye, pero tú no llevas bastón. Digo, me pongo el bastón para que me veáis muchas veces, porque me pasa mucho. Si vas a hacer ejercicio en un gimnasio que es una zona hostil, es una zona casi de guerra, ¿no? Un gimnasio grande donde hay mucha gente y deja todo por todos los sitios. Bueno, hace años venía con el cuerpo como si viniese de una batalla campal. Hoy en día más o menos me voy defendiendo y la gente, lo que digo,
llevamos identificación para que la gente vea que no ves. Es curioso esto, ¿eh? Es como, qué distopía, ¿verdad? Sí, sí, pero ayuda mucho. Sí. Además, hace consciente al que tiene enfrente a Vicente, de decir, ostras, la utilizas en tu día a día. No hace falta que hagas un protocolo, una vez que ya lo tienes interiorizado, claro está, pero no hace falta que hagas un protocolo para decir, venga, ahora es cuando utilizo la visión intuitiva. No, Vicente está demostrando que en su día a día lo activa en cualquier segundo y pum, ya está. Y no se choca con nada del gimnasio ni en el Mercadona ni en un montón de sitios. O sea que... La publicidad igual nos tienen que pagar luego por esto. Bueno, y quería, no queremos extendernos mucho porque sabemos que nos Sí. acabamos de tiempo. No sé cuánto llevamos porque sabemos que pues creo que son 15, ha dicho ya más 15 o 20 minutos. No quería extenderme mucho. Vosotros no sabéis si acaso, chicos. Quería, pues eso, agradeceros muchísimo al haber podido preparar este congreso. Sí, creo que va a ser un día maravilloso. Y, y me gustaría que los demás compañeros tuviesen esa oportunidad de poder compartir y nosotros de aprender, porque Sí. hemos vivido mucho dentro de nuestra formación, de nuestra vida, ¿no? Pero seguro que hay muchísimas cosas interesantes que compartir por parte vuestra. Así que nada, Mil gracias mil gracias a por todos. organizar el congreso. Y disculpad que no me extienda más, pero es que me hace falta mucho más tiempo y ya me gustaría ya. Un beso Un beso a enorme todos. y mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Vicente, Rosy, muchísimas gracias por vuestra aportación súper valiosa sobre cómo estáis viviendo vuestra vida, que al final es esto, es la elección sobre cómo vivimos nuestra propia vida. Y sé que os habíamos dicho poquito tiempo, pero la verdad es que sí que me gustaría haceros una pregunta y no sé si hay personas que tengan preguntas para vosotros. Si os parece, igual podéis levantar la mano y ponemos en cola, aunque sea un ratito. Porque vuestra charla se llama Despierta tus sentidos. Y lo que quería preguntaros es, desde vuestra percepción, ¿cómo usáis esto en las sesiones? Es decir, ¿qué sentidos? ¿Cómo llega todo esto? Vale. Sí, Daniel, eso, disculpad que como no he preparado nada porque pensaba que me he dejado del corazón, seguir del corazón todo lo que estábamos hablando. Sí es cierto que hemos variado, hemos hecho una pequeña aportación, que para esto es muy grande. Hacemos la visión intuitiva, ¿tú sí quieres aportar, cariño? Hacemos la visión intuitiva y luego, después de hacer todo lo que tenemos más o menos preparado de juegos y tal, hemos incorporado dos herramientas nuevas, o tres. Bueno, depende de la persona en realidad, ¿no? Sí, lo hacemos muy personal todo. Sí, Sí. es una sesión muy Cada personal. persona necesita una cosa y le damos lo que esa persona necesita. Incorporamos tanto todo lo que es, igual de un poco aceites o algún tipo de incienso que hay. Depende de la persona, es muy personal, pero sobre todo incorporamos la música. La música para nosotros es básica, la música y la vibración. Con dos herramientas muy potentes. ¿Y mi casa? Pues, No, le voy a dar ahora. perdón, Primero- Sí, es que está Susana que está todo el rato poniendo y quitando el sí, micro. por favor. No pasa Que nada. me sale de mi zona. Perdonad, es que como iba algo de fondo, mi cerebro se va al. Utilizamos dos herramientas muy potentes. Uno son, pues, la música como herramienta finalmente de regalo a la persona porque ha hecho un trabajo, un juego muy potente en el que al obligarle, entre comillas, al jugar, al recordar y hacer cosas que son fuera de lo que están acostumbrados a vivir, pues el bálsamo para nosotros, aparte de ese juego, también es luego la música, es decir, meter pues un cuenco tibetano en el cuerpo, unos diapasones que se ponen también de forma física que desbloquean y ayudan a relajarse, depende de la persona que necesite. Instrumentos como, por ejemplo, yo en mi caso utilizo flautas nativas, kiowas o flautas o diferentes instrumentos de viento, semillas de lluvia, de estas que son como de semillas de plantas que son como hojas como gotas de lluvia. Incluso hay personas que te permiten pues, utilizar pues, las manos en su cuerpo de alguna forma, y ahora estamos intentando, pues, estamos pensando en incorporar incluso pues, algo de reflexología en algunos puntos, algo de acupuntura, pero a nivel, o sea, no con agujas, sino con la palma de las manos. Y para ello hemos creado, pues eso, nuestra propia formación, un poco incorporando nuevas herramientas y nos hemos llamado Thematic Blind,
Es un poco la unión de la cinemática, que es el estudio del sonido y de todos los efectos que tiene sobre las cosas y sobre las personas. Y Blind, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Ciego en inglés. Es ciego en inglés, que no damos para más, es muy básico, pero es como eso, pues el sonido que no vemos y qué hacen nosotros, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy interesante porque la gente, esta última formación que decíamos, eran 1 o 2 sesiones y querían repetir 4 y 5 y 6 y todas las que les diese, porque al final el trabajo molaba mucho con la visión intuitiva y todos los juegos y cuentos y demás que hemos utilizado, pero la otra parte, que era como también otra parte de regalo, ha sido maravillosa. Y bueno, eso fue muy idea de Rosy, que decía, oye, mete música. Claro, es que daros cuenta que nosotros al trabajar con los arquetipos y empezar a trabajar emociones, pues claro, eso hace que se detonen ciertas circunstancias cuando estamos ahí. Cada uno expresa lo que tiene que expresar. Entonces, la forma de luego relajar, porque luego tienen que continuar dando clase, es vamos a tratar de esa emoción, equilibrarla, sentirla, expresarla y a continuar, que nuestro día a día continúa. Esto no se queda aquí y luego te vas a tu casa. Estamos en un instituto, las clases continúan o tienes simplemente que volver conduciendo a tu casa, pues que no te vayas con esa emoción un poco alterada. Equilibrio y qué mejor que el sonido y el mimo, ya así lo entendimos nosotros, que para terminar la sesión. Así es. Si hay alguna duda más. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo que queráis. Nosotros encantados. Marta, adelante. Yo tengo 2 preguntas. Muchas gracias, Vicente y Rosy. Muy bonita la historia y muy inspiradora. Las 2 preguntas es, una, ¿cómo saben lo que la persona necesita? Y la segunda es, ¿cuánto dura al final una sesión cuando ponen todo esto adicional? Que además me Vale. parece maravilloso. Gracias. Gracias, Marta. Gracias por el esfuerzo y por el trabajo y por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo sabemos que necesita? Pues bueno, ahí están las herramientas que nos proporciona el instituto, el que Jordi, Tania y Gemma, o sea, es decir, hacemos, si por ejemplo empezamos por la primera sesión y hacemos el test del bosque, ahí ya vamos viendo un poco la persona cómo va, ¿no? Y luego, lo bueno de, por ejemplo, de las herramientas adicionales que utilizamos es que los diapasones van a todos los sitios. Es decir, no, si tú puedes, depende de tu formación. En mi caso, yo he hecho pues, formaciones más pues, de Reiki o de FT o de diferentes temas que tienen que ver con los bloqueos, ¿no? Y luego la sensibilidad de las personas, de nosotros, como acompañantes de estas sesiones o como el que sea terapeuta, o la capacidad que tenga cada uno de la su mediunidad, pues que al poner la mano cerca de la persona o acompañarla, sí hay algo que te va diciendo información de qué necesita o dónde quiere estar, o hasta dónde quiere que estés con esa persona, porque hay veces que tú piensas, que ahí está mucho el trabajo de filtrar, ¿no? Que necesita una cosa y luego te encuentras que al final de la sesión o mitad de la sesión, ella misma te ha ido reconduciendo. Sí, te lo dicen, hay veces que te lo dicen directamente. Sí. O sea, ayúdame a trabajar esto porque no puedo con ello. Entonces, Sí. ya directamente cuando te lo verbalizan, ¿vale? Pues como nosotros sabemos qué puntos de acupuntura son para relajar un poquito, nos enfocamos ahí. Vas con el diapasón y vas tocando la forma Eso esa. Y la música siempre es el bálsamo al final de todo, ¿no? Es como el equilibrio. ¿Cuánto dura la sesión, Marta? Pues intentamos que dure menos de 2 horas. Nos ponemos el plazo de 2 horas, pero siempre nos pasamos. Entonces, bueno, vamos enlazando una con otra, pero siempre nuestro margen son esas 2 horas. Para que dé tiempo a hacer bien la sesión entera de visión intuitiva y un poquito de relajación. Ahí entra lo que decía Gemma, o sea, Tania antes, es que no sabemos, porque como no es, yo entiendo la parte lógica de, tiene que ser una sesión concreta con un precio concreto porque hay que darlo, es decir, eso está bien, esa energía tiene que estar ahí, desde luego. Pero en nuestro caso, yo creo que a veces se nos va un poco Sí. y perdonad, que es así, es la realidad, se nos va un poco de las manos porque le ponemos... Porque estás acompañando. Entonces, Sí, claro, depende ¿hasta dónde quieres de la emoción que haya surgido, pues estás acompañando y es lo que necesite la Y persona. hay personas que se van de la sesión sin cerrar algo porque van llorando, pero al día siguiente llegan y dicen, oye, al final lo conseguí cerrar porque necesitaba un poco más de oxígeno y ha sido fuera de ahí porque tiene que filtrar, ¿no? Espero que te haya respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Pilar pregunta que qué frecuencia tienen vuestros diapasones. Vale.
Vale, nosotros ahora mismo estamos trabajando con dos, uno de 68 hercios y otro de 123. Es la frecuencia del OM y la frecuencia de la luna, Todo, con lo que estamos trabajando al final con cielo y tierra. ¿Vale? todo esto está basado en el método Sí, Biblia, que es de sí, Iria Rajal, es nosotros decir, somos coach también de método de Vibri. método Biblia, que es otro método también que incorporamos. Siempre vamos con herramientas y con personas que, bueno, con vosotros, cuando vamos a hacer formaciones, es siempre Instituto de Visión Intuitiva, en este caso método Biblia, pues cada uno con los profes que va haciendo cosas y sus formaciones, sí nos gusta recalcar mucho eso, que no es una formación nuestra, ni no hemos No, inventado nada, no, no, esto viene de la mano de Iria de Iria Rejal. sí, y de su método Biblia, que es el que nos ayuda con esto. Y es una combinación preciosa. Os animo a que probéis, a que juguéis este tipo Sí. de cosas con lo que os apetezca a vosotros, que ya seguro que hacéis ya, que ya verás, no vamos a sorprender de muchos. Gracias. Súper. No hace falta decir este largo recorrido de vida, de formaciones, de búsqueda, de encuentros que habéis ido teniendo. Y ahora es como vais dando el fruto de toda esta sabiduría que habéis ido acumulando. Qué bonito. Muchas gracias. De Gracias verdad. a ti Gracias. por el trabajazo que Llevamos muchos años estudiando, así que mil gracias, de verdad. Es todo un aprendizaje. Al final la vida es un aprendizaje y hemos venido aquí a jugar y aprender, con lo que está siendo muy bonito. ¿Cómo nos vamos a ir sin revolver el patio y coger todos los juguetes y Sí. llenarnos de tierra? Es que no tiene sentido, ¿no? Es como, ¿de verdad? ¿En serio vamos a venir aquí a sentarnos en un banco a ver pasar y dar de comer a las palomas? Está bien, ¿eh? Pero hay un momento en que hay que espantar las palomas y correr detrás de ellas. No sé. Con lo divertido que es ponerse el antifaz y empezar a ver formas, colores y cosas que dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, es. Me gustaría, Es muy ya, divertido. si me permites, antes, porque supongo que Sí. ya tenemos que hacer una cosa muy cortita. Yo siempre me pongo últimamente un símil muy chulo, que me parece muy interesante, que el otro día hablando con la pareja de mi hijo me salió y dice, oye, que yo cuando entro en mi casa está mi entradita, mi espacio ya organizado, tal. Y con esto de formaciones, de hacer la visión intuitiva, de encontrar con personas y empiezas a trabajar con alguien, es como que entro en casa y tengo un mogollón de paquetes ahí esperando de diferentes proveedores y no puedes pasar. Y entonces tu cerebro empieza a dar vueltas. Bueno, lo puedes rodear y ya está, y sigues. No. Entonces me encuentro que tengo un montón de cosas delante de mí que tengo que solucionar y es lo que me da, que son como los juegos, ¿no? Entonces cuando ve una persona es eso, entras ahí en su espacio y dices, oh, tiene aquí un mogollón de paquetes, vamos a ir quitando cosas de en medio para poder entrar, abrir las ventanas, subir la persiana, que entre luz, colocar una planta aquí que no tenía, o sea, le vamos a ir dando juguetes, oye, abre esta caja que igual tienes aquí una cosa muy chula, abre esta otra, ¿no? Mira, a ver, si te apetece jugar a esto o aquello. Y eso es súper chulo, ¿no? Y me gustaría dejar esta reflexión que, bueno, que de alguna forma les incitemos a decir, ahí tenéis cosas, intentar recordar, ¿no? A ver dónde está y jugar, siempre jugar. Nosotros no decimos antifaz de trabajo, no se dice antifaz de jugar, que también utilizamos dos tipos de antifaz, es una cosa muy importante. Cuando hacíamos el juego, cuando hacíamos visión intuitiva, era el antifaz de jugar. Y luego para la relajación cambiamos de antifaz y poníamos otro de seda, de tela, como Sí, más agradable, sí. más gustoso, o el que tuviese alguno personalmente para relajarse. Es decir, sí era muy importante diferenciar esa parte, una parte de otra. Aunque iban juntas, y una vez que hacíamos, por ejemplo, el test del bosque, ya estaban tumbadas en una camilla, hacían su test, hacíamos el feedback, hacemos todo, ¿no? Y ya ahí directamente les dejábamos con ese pensamiento, con ese trabajo suyo personal, con su reflexión y entrábamos al juego de la música y de la relajación. Sí, les hacemos mucho hincapié, yo insisto mucho en eso, que no es lo mismo, que no vale cualquier antifaz y que una cosa es vamos a relajarnos y a empezar con las ondas cerebrales en alfa y otra cosa es no, estamos jugando. Para jugar hay que utilizar buenas herramientas y el antifaz es muy importante, no tiene que entrar nada de luz. Es más, el antifaz bueno y la habitación casi a oscuras, para que a mí me cueste ver de qué color es la cartulina por no meter telepatía. O sea, lo hacemos así. Sí. Ahora me surge mucho, pero yo quiero ya, para no ocupar el espacio de los demás. Fijaros si era curioso aquello, estábamos haciendo la última formación, que era un gimnasio súper grande, con un espacio muy angosto, ¿no? Había un servidor informático, un switch de informática dentro del gimnasio que hacía un ruido continuo y era súper incómodo. Cuando cogí el cuenco, cogí las flautas que tenía, resulta que estaban en la misma frecuencia de base de todo lo que estábamos utilizando. Y era como
aparte de la música que teníamos de fondo, era como un on continuo en el que la gente decía, digo, ¿no es el servidor? Dice, no, un sonido muy agradable, pensaba que era un altavoz. No, era el switch de informática, estaba al fondo y hasta para eso lo utilizamos como sonido de fondo, como de base para muchas cosas, para la música y para apoyarnos en esa base del sonido del servidor informático, aquel switch, para trabajar. Hay que adaptarse al Hay que medio. adaptarse a todo, al medio, sí, hay que ser camaleónicos en todo esto. Sí. Y ya, que si no... Un placer, de verdad. Un placer. Mil Si hay más gracias. preguntas, estamos en el grupo de coach y todo lo que se os ocurra o preguntarnos o lo que sea, estamos súper abiertos a todo lo que necesitéis y preciséis, chicos. Y gracias a todos. Súper, súper, súper. Muchísimas gracias por toda esta aportación, por compartir vuestras reflexiones de vida, el trabajo que estáis haciendo. Precioso, un honor teneros aquí y un orgullo compartir este camino de vida. Gracias, muchísimas gracias.